La Iglesia Presbiteriana Coreana de Basaí. Estudio bíblico de grupo pequeño. Por Reverendo David Lee. Capítulo 91. Oh Dios, es mi refugio y el Dios de mi misericordia. Salmos capítulo 59 versículos 1 a 17. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal, sobre no destruyas. Mictam de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Sela. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El autor de Salmos en el versículo de hoy, ¿qué tipo de oración ofrece al verse envuelto en situación de injusticia? ¿Y qué enseñanza le da a usted estas palabras? El versículo de hoy del libro de Salmos 59, como el título lo indica, es un poema de David y tiene como antecedente en el libro de Primera de Samuel capítulo 19 versículos 8 a 17. El periodo consta cuando David ya había vencido a Goliat, y ya estaba en el palacio de Saúl tocando el arpa cuando Saúl lo ataca con una lanza. David se esconde en su casa y Saúl envía asesinos para matarlo. En ese entonces Mical, que era su esposa e hija de Saúl, lo ayuda a escapar. Y David clama a Dios porque estaba siendo objeto de una injusticia, refiriéndose a sus enemigos como los que cometen iniquidad y como los hombres sanguinarios en el versículo 2, los que ladran como perros en el versículo 6 y en el versículo 7 como los que tienen espada en sus labios. Al unificar estas palabras podemos darnos cuenta de que los hombres de Saúl trataban de dañar injustamente a David por todos los medios. Sin embargo, dentro de toda esta injusticia David se recordaba de Dios para obtener fuerza en Dios. Esta evidencia está en los versículos 8 al 11. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Estas palabras indican que David confiaba en el Dios vivo que se burla de los que cometen injusticia. La fe de David es una fe donde siempre tiene presente que Dios nos está observando, y ese debe ser el inicio de nuestra fe también. Por esa razón, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. En estas palabras claramente se expresa que una fe que agrada a Dios es una fe que cree que Dios está siempre presente y una fe que cree que Dios responde siempre a nuestras oraciones. Cuando tenemos una fe de este tipo, Dios ve nuestros corazones llena de fe, y gozando responde a nuestras oraciones. Aquí podemos darnos cuenta de que David tenía una fe sólida, puesto que sabía que Dios se burlaba de las personas que hacen injusticias. Ahora bien, ¿por qué Dios se burla de los que hacen injusticias? En el libro de Mateo 10:29 dice que ni siquiera un pajarillo cae sin el permiso de nuestro Padre y los injustos querían hacer caer a David sin permiso de Dios pensando que podían hacer lo que quiera a su voluntad. En otras palabras, todo esto ocurrido y lo que está por ocurrir solamente las manos de Dios hacen posible estas cosas, pues menos los hombres que no tienen fuerza ni metodología, como iba a lograr su voluntad. Pero en el versículo 11 podemos ver que David empieza a orar de una forma extraña: no los mates, para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. En resumen, esta oración significa que maten a los injustos pero que lo haga lentamente, puesto que si lo matan de forma inmediata no iban a sufrir la muerte lo suficiente. Pero, esa no era la intención de David. El pedir que maten lentamente a los injustos es para evidenciar al Dios vivo, para que sean visibles a los ojos del pueblo que Dios es quien tiene el poder y es Dios quien juzga a los injustos convirtiéndolos en débiles siendo destruidos lentamente. Al observar esta oración, podemos darnos cuenta de que David estaba pidiendo el juicio de Dios de esta forma no por emociones personales sino para evidenciar ante todos que Dios está vivo. Y Dios también responde a la oración de David exactamente como él lo pidió. Amados hermanos, cuando oremos debemos de orar de esta forma: Señor, por favor, responde a mis oraciones, pero que todo el mundo sepa que fuiste tú quien hizo posible tal respuesta y sobre todo debemos de esperar la respuesta de Dios con paciencia y persistencia. Porque se necesita tiempo para mostrar que fue Dios quien hizo posible tal respuesta a nuestra oración. El objetivo de nuestra oración, como David, nosotros debemos demostrar la gloria de Dios. Por esto Jesús nos dijo que primero buscad su reino y su justicia, y en la oración de Padre nuestro también nos enseña: santificado sea tu nombre. Por tanto, cuando oremos por nuestro hogar también debemos de hacerlo para la gloria del nombre de Dios, y asimismo para nuestros negocios también debemos de hacerlo para que se pueda distinguir el nombre de Dios. Y a través del versículo 17 debemos de recordar que Dios siempre tiene misericordia de mí. Tener misericordia significa tener lástima, o tener pena, o amar. Esos sentimientos son iguales a los sentimientos que nos causa cuando pensamos en nuestros hijos. Nosotros mismos cuando vemos a nuestros hijos preocupados o afligidos sentimos lástima por ellos y queremos resolver los problemas de nuestros hijos. Asimismo, nuestro Padre que está en el cielo tiene esos sentimientos hacia nosotros. Por esa razón, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, todo el pueblo pensaba cómo puede regresar como si no hubiera pasado nada, y el primer hijo todavía más lo miraba no con buenos ojos. Pero el corazón del Padre se expresa en una sola palabra: tuvo misericordia, tuvo lástima. Es así, Dios siente misericordia hacia nosotros cuando nos enfrentamos a aflicciones. La razón es porque nosotros que tenemos fe en Jesús nos hemos convertido en los hijos de Dios. Creo fielmente el día de hoy, cuando dejamos atrás nuestras aflicciones y le decimos a Dios nuestras dificultades, Dios tiene misericordia de nosotros y responde a nuestras oraciones. ¿Alguna vez has sentido la misericordia de Dios que por sus pecados tuvo que enfrentar a unas dificultades? Si no es así, ¿por qué cree que no lo ha sentido? Compartamos lo nuevo que ha sentido y ha decidido a través de las palabras de hoy.